Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo en simultáneo a través de la página de Perú Camachi, la página también oficial del partido Fuerza Nacida del Pueblo y también Perú Libre Comunicaciones Lima, ¿no? Nos encontramos aquí con la presencia de nuestros compañeros. Está Elma Hilario, quien administra la página de Perú Camachi. También el compañero Ruberio Monge, también él es militante también de Perú Libre de la región Cusco. Y también contamos con la presencia en estos momentos del compañero también Yuri Adams Olivera. Entonces, compañeros, vamos a tratar el día de hoy, pues, el tema, todo lo relacionado al tema de Castillo, que ha causado, pues, gran controversia. Este tema, pues, ha servido para los caviares también, para golpear a Perú Libre e iniciar una fuerte campaña de difamación, y también, para de esa manera evitar que Perú Libre sea, pues, una alternativa de cambio y una alternativa también electoral en estas próximas elecciones. Se ha dicho mucho, se ha culpado a Perú Libre injustamente, se ha culpado de traición, se ha culpado de que nosotros fuimos del golpe, dicen que nosotros abandonamos a Castillo, y eso es totalmente falso, y el día de hoy vamos a ponernos a analizar precisamente esta situación. Pero quiero comenzar pasando este video, que fue un video transmitido en el año 2023, más o menos en el mes de abril del año 2023, a unos meses del golpe de Estado de Pedro Castillo. Vamos a verlo y luego pasamos a darle el pase a nuestros compañeros. El 7 de diciembre del 2022, el presidente Castillo fue engañado por sus asesores. Le mintieron diciéndole que la oposición ya tenía los votos para vacarlo, y lo convencieron de que no tenía otra salida más que cerrar el Congreso en forma ilegal. Y es así que el presidente leyó un discurso que significó su ruina y el asalto al poder de una dictadura derechista y asesina. Mire usted, ese día 7 de diciembre, me llama al despacho presidencial a mí y a la premier. Concurrimos los dos. Llegamos, entra la ministra, adelante, yo atrás, por supuesto. Ella era la premier, yo era simplemente un asesor. Se dirige al presidente y le dice que iba, creo, a haber un acontecimiento público, algo por el estilo. Me acerco y lo saludo. En vista de que me dice que va a haber un mensaje a la nación, yo me retiro, no más allá, junto a la puerta de otra habitación, que es la sala de embajadores. Y allí esperé que dé el mensaje. ¿Acaso podemos creer que el presidente Castillo intentó cerrar el Congreso sin consultarle nada al doctor Aníbal Torres, su amigo y asesor de máxima confianza? Tenemos que creerle a Aníbal Torres, que fue llamado a Palacio sin saber para qué, sin saber nada del discurso y sin que jamás le preguntara al presidente qué cosa iba a leer. ¿Aníbal Torres no escribió este discurso para el presidente Castillo? Y lo digo con toda franqueza, una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta. Muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica. El Congreso, pues, al limitar la cuestión de confianza, sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de vacar al presidente de la República, ha roto totalmente el equilibrio de poderes. El Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes. Y se necesita una reforma profunda en el sistema de justicia. Hablo del sistema, o sea, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Se prohíba los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes.
la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante. Castillo no fue dopado, ni fue amenazado. El presidente Castillo fue traicionado por Aníbal Torres, Betsy Chávez y Gustavo Bobbio. Fue traicionado y entregado a las fauces de los golpistas. Y ahora Aníbal Torres exige al Congreso el adelanto de elecciones, en vez de defender la libertad o la restitución del presidente Castillo. Tenemos que trabajar por el adelanto de elecciones. Unidos ganamos, y eso es lo que tenemos que buscar. Así le pagaron al presidente Castillo por querer ser amigo y socio de la derecha y los caviares. El mejor enemigo es aquel que aparenta ser tu amigo, el que se infiltra para sabotearte, el que tiene un discurso de izquierda pero trabaja para la derecha. Pedro Castillo ganó las elecciones porque recogió las esperanzas de cambios en favor del pueblo. Cambios que no solamente fueron bloqueados por un Congreso de mayoría derechista, sino también porque Aníbal Torres saboteó desde dentro el plan de gobierno de Perú Libre. Aníbal Torres, junto a los sucesivos ministros derechistas y caviares, se negaron a llevar a cabo las propuestas de campaña de Perú Libre y convencieron al presidente Castillo a continuar con el modelo neoliberal. Al señor Cerrón lo he conocido últimamente. Además, ustedes saben, él está sentenciado. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es el que tiene que ejercer el poder. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. No te metas, Vladimir. Esta lucha no es de Cerrón. Castillo no está promoviendo la Asamblea Constituyente. Sí estuvo en su programa de gobierno. Pero nosotros respetamos la posición de todos, porque el presidente no es presidente solamente de los seguidores de Perú Libre, sino de todos los peruanos. Y allí hay los que están en contra de la Asamblea Constituyente. Aníbal Torres, ¿qué dice él? Aquí Pedro Castillo tiene que gobernar él solito. No tiene que gobernar ni con su bancada de Perú Libre, ni con Perú Libre, ni con Cerrón, ni con su magisterio, ni con sus sindicatos, nada. Él es el presidente, él es el que decide. Claro, bueno, él obviamente es el que decide, ¿no? Pero no por eso vas a trabajar solo, tú necesitas un equipo. Si tu línea es de izquierda, tienes que tener los ministros de izquierda, pues no vas a tener un ministro de derecha que te va a sabotear. Le pedimos, yo mismo presenté un proyecto para el referéndum y le dije pues que tus ministros de los sectores opinen favorablemente, no lo hacían. Presenté el proyecto para el examen de ingreso a las universidades gratuito, el mismo ministro de Educación se opuso. Presenté el proyecto de ley para cobrar la deuda tributaria a las grandes empresas, el mismo ministro de Economía se opuso. Entonces no íbamos por el camino que le propusimos a la gente y nosotros en Perú Libre, consecuentes con eso, le dijimos al presidente, no, o estás con nosotros o simplemente no estás. El gabinete estaba entregado por ministros de todos los otros partidos menos de Perú Libre, pero la culpa la tenía Perú Libre, o sea, llevamos una mochila que no era nuestra. Aníbal Torres también alejó al presidente de la bancada congresal de Perú Libre, lo alejó también del bloque magisterial, lo alejó de sus bases populares. Y una vez que fue separado de su base política y social, Castillo fue presa fácil de la prensa mermelera, vocera de los grupos de poder, prensa que difamaba a todo profesional de Perú Libre que asumía algún ministerio, imponiendo mediáticamente a sus ministros neoliberales. De esta forma, el gobierno de Castillo se llenó de derechistas y caviares saboteadores del plan de gobierno de Perú Libre. Quisiéramos que la agenda que ha propuesto el pueblo, como es la renuncia de Dina Boluarte, las nuevas elecciones, la Asamblea Constituyente y la liberación de Pedro Castillo para que pueda enfrentar sus casos en libertad, nosotros lo apoyamos. Pero si usted pide su liberación, asume que no ha dado un golpe de Estado. Es que para mí Castillo no ha dado ningún golpe de Estado. La Fuerza Armada no tomó con tanques el Congreso ni nada por el estilo. Entonces el que dio el golpe de Estado fue el Congreso, el Parlamento, al hacer una vacancia express, violando el debido proceso, sin llamar en este caso al imputado o dándole el derecho de defensa
qué es lo que dice el reglamento. Y lógicamente habiendo obtenido un voto por debajo del exigido en el reglamento del Congreso. Por eso ahí se produce la usurpación realmente del poder. Y de ahí en adelante todo lo que venga consideramos ilegítimo y a la vez ilegal. Muy bien, este video fue emitido, como les dije, en el año 2023, más o menos en el mes de abril-mayo del 2023. Entonces se buscaba, pues, darle explicación a lo que sucedió el 7 de diciembre del 2022, ¿ya? Y precisamente uno de los primeros culpables reales del golpe de Estado que se dio en aquella ocasión fue precisamente Aníbal Torres, ¿no? Y bueno, se buscaba ahí precisamente como ustedes acaban de ver, en el discurso, nosotros normalmente escribimos como también hablamos. Y bueno, pues se hizo un análisis, ese análisis lo saqué de un video de Antonio Moleros, y precisamente se ve claramente que es el verbo de Aníbal Torres, y se concluye pues que es Aníbal Torres quien escribió realmente el discurso de Pedro Castillo ese 7 de diciembre de 2022. Es decir, detrás de lo que sucedió aquel día, hubieron responsables. Y bueno, acompañado a esto, pues están las malas decisiones de Pedro Castillo, ¿no? Él, desde que pasó a la segunda vuelta, ya estaba coqueteando con la derecha, recibió pues, quería hacer un nuevo plan, y apareció el denominado Plan Bicentenario, y ahí apareció en escena el hijo de Jorge del Castillo, Miguel del Castillo. Ya tan solo con haber pasado a la segunda vuelta, ya Pedro Castillo estaba pensando en cambiar de plan de gobierno. Ya estando en el gobierno, con Mirta Vázquez, digamos, como premier, elaboraron un plan también de gobierno que se llamó y que está plasmado en el Decreto Supremo número 164 de 2021, lo pueden buscar en internet, busquen Decreto Supremo 164-2021 de la PCM, ¿no? También ahí están los 10 ejes de trabajo de Pedro Castillo, y bueno, viene a ser pues la hoja de ruta que firmó Pedro Castillo en favor pues de los grandes intereses oligárquicos. Entonces, sin embargo, a pesar de esas diferencias políticas, programáticas que tuvo Pedro Castillo con Perú Libre, a pesar de que abandonó todas las promesas de campaña, a pesar de ello, Perú Libre tiene una posición bastante clara, ¿no? De todas maneras, como lo sustentó ahí el doctor Vladimir Cerrón en aquella transmisión, se considera que Pedro Castillo, su encarcelamiento es totalmente ilegal, es injusta, ¿no? Y que fue precisamente el Congreso quien dio el golpe de Estado. Entonces, quisiera saber los puntos de vista. Vamos a comenzar con nuestro compañero Yuri Adams, quien incluso participó de la campaña electoral y conoce personalmente a Pedro Castillo. Adelante, compañero Yuri. Bueno, gracias por estar en esta plataforma. Básicamente yo quiero hacer una pequeña memoria, ¿no? Todo este globo que se presenta actualmente, incluso, hablemos del doctor Vladimir Cerrón, que quieren pues limitarlo a participar en estas elecciones venideras del 2026. Y esto sucedió más o menos el año 2019, ¿no? Nos remontamos al 2019-2018. ¿Qué pasa? Que el doctor Vladimir Cerrón gana una elección regional en Junín. Al ganar una elección regional, ¿qué sucede? Empiezan a limitarlo con diferentes carpetas fiscales, y por ello lo suspenden, ¿no? En su elección, la segunda que participó, con el fin de que no participe en las elecciones donde fue pues candidato el profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y esto ya se remonta incluso, ¿no?, a las elecciones anteriores, porque empecemos con 3 puntos importantes de los cuales la población peruana conoce. 1, el saneamiento básico de Loroya. Ese saneamiento básico de Loroya, donde le dieron una prisión preventiva, incluso el doctor Vladimir estuvo en el penal de Huamancaca injustamente por varios meses, y resulta pues que ese saneamiento de Loroya, que bien lo han explicado ya diferentes grupos conocedores en el ámbito legal,
eso también cayó pues a foja cero, porque el doctor no tenía nada que ver, solamente era una cuestión de trámite de saneamiento básico del oro, ya que incluso esa obra la inició en la ejecución el anterior gobernador, que era en ese entonces pues Guaro. Bueno, pasó eso. ¿Y qué pasa? Le abren carpetas fiscales con relación a los dinámicos del centro y también el aeródromo Huanca, ¿no? Que también ha sido un tema muy sonado, donde también le han dado una prisión preventiva, también cayó a foja cero. ¿Por qué estamos recordando esto, queridos hermanos que están a través de las redes sociales? Porque se ve la maquinaria de la derecha y los caviares de la forma que no permiten que un líder del pueblo pueda ocupar cargos muy importantes. Sin embargo, ante la arremetida de los caviares y la derecha, Perú Libre puso un candidato a la presidencia, que fue Pedro Castillo. Yo recuerdo el año 2020, hablamos del año 2020 antes de las elecciones, el profesor Pedro Castillo quería pues máximo ser alguien cercano, ¿no? Para poder, incluso su máxima aspiración era querer ser congresista, ¿no? Representando, porque tenía pues cierta afluencia con relación al liderazgo, entre comillas, que había pasado con el SUTEP, el profesorado. Bueno, entonces, Perú Libre, un partido organizado, señores, ya estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? En una etapa inicial como movimiento regional y luego ya como partido, que nos ha costado ese trabajo arduo para que sea una herramienta del pueblo, y desde que hemos sido movimiento regional, siempre se ha dirigido el partido hacia la clase trabajadora, obrera, y siempre se han hablado de los problemas sociales del Perú. Por ello, la consigna siempre ha sido, incluso cuando hemos sido Perú Libertario en una época para las elecciones que también ustedes conocen, la consigna: nueva constitución con asamblea constituyente, nueva constitución, mejoras del PBI para salud y educación con investigación, una nueva reforma agraria, y en ello también se habló bastante, pues, al hablar de la nueva constitución, la revisión de los contratos ley. Señores, eso ha sido la carta de presentación de Perú Libre. Incluso cuando ha sido gobernador regional de Junín, el doctor Vladimir Cerrón, tiene pues como respuesta un programa socialista que a nivel nacional dio un impacto donde muchos se asombraron, y luego esta misma gente que aplaudió al gobierno regional de Junín, luego la prensa mercenaria empezó a darle duro, ¿no? Por ejemplo, en Junín se realizaron los programas que se están ofreciendo, que se ofrecieron incluso en campaña política, donde levantó su lápiz el profesor Pedro Castillo, que luego nos traicionó, hay que decir las cosas claras. ¿Qué pasa? Se dijo lo que se hizo en el gobierno regional en una etapa inicial: odontólogo por colegio, psicólogo por colegio, médico de familia para ver el tema preventivo de la salud. Se realizaron programas de alfabetización, son cosas que se han realizado en la región Junín, y luego ya los gobiernos venideros pues han desarticulado incluso estos programas sociales, ¿no? Junín fue la primera región que construyó un hospital en la selva especializado en enfermedades tropicales, porque el doctor, hay que mencionarlo, la prensa no lo menciona, el doctor Vladimir Cerrón es un neurocirujano que ha dedicado su vida más de 16 años al estudio. Otro, se hizo el primer hospital oncológico, señores, oncológico, para que funciona ahora para la macro región, es decir, para Huánuco, Ayacucho, Cerro de Pasco, que la gente llega a este hospital. Fue hecho en el gobierno del doctor Vladimir Cerrón. La construcción de los puentes, ¿no? Puentes comuneros 1, 2, 3, fue gestado en el gobierno de Perú Libre, señores, un partido socialista. Y bueno, y muchos temas más, ¿no? Colegios, carreteras, en fin.
Pero con esto, ¿qué quiero decir, no? Cuando necesitamos de la herramienta para llegar al poder, nos cortaron las alas porque le rellenaron pues de carpetas fiscales al doctor Vladimir, y entonces, ¿quién era la figura? Y ahí es donde Pedro Castillo engrana un personaje que hasta cierto punto podía pues contravenir poco a poco esa respuesta y ese coraje de parte de la población, ¿no? Y entonces fue prácticamente el representante. Y la población no votó, como se dice pues, por Pedro Castillo, sino vota por un programa de gobierno de Perú Libre, encarnado en quien lleve la bandera, y esa vez llevó la bandera, ¿quién? Pedro Castillo Terrones. Esa es la verdad. Y al llevar la bandera a Pedro Castillo, pues todas las masas empiezan a apoyar. Incluso yo fui uno de los que motivó también, me fui a Lima, empecé a hacer varios trabajos, que bueno, en algún momento saldrá pues en las redes a través de algunas publicaciones. Sin embargo, Pedro Castillo, cuando gana la primera vuelta, hablemos de la primera vuelta, señores, ¿qué sucede? Para la segunda vuelta empieza ya a rodearse con gente que realmente a mí también me empezó a sorprender, porque vinieron, ¿quiénes vinieron? Vino el señor Soto, empezó a buscarlo el hijo de la aprista Castillo, empezó a buscarlo Acuña, la gente de Rafael López, de Verónica Mendoza, es decir, todo un grupo de gente que había perdido las elecciones, empezaron a involucrarlo a Pedro Castillo, y Pedro Castillo no tuvo, como dicen en el argot criollo, las pelotas bien rayadas, porque se dejó embaucar, llevar, alejar del partido que lo llevó al poder. Y ahí viene ya el tema de Zarratea, ¿no? Donde pasó todos los pormenores. Incluso lo seguimos apoyando. Todos apoyábamos a Pedro Castillo, incluso cuando ya habían 37 congresistas, tenían sus reuniones y todo lo demás. Y señores, yo quiero concluir en este tema de decir, ¿no? Pedro Castillo llegó al poder por el programa del Partido Político Nacional Perú Libre, con el apoyo de la población, de aquellos hermanos, hombres más necesitados del Perú, que necesitaban una respuesta, y esa respuesta era Perú Libre, sí, pero esa respuesta encomendado al que estaba yendo pues en la cabeza a un gobierno, ¿no? Que luego cuando ingresó se dejó embaucar con la derecha, con los caviares, y señores, empezó una nueva historia. Incluso los que hemos trabajado de a pie, los que hemos estado por ahí, ya empezó a volverse sobrado Pedro Castillo, ¿no? Ya se empezó a sentir el erudito. Hasta ahora se siente así. Hasta ahora, de acuerdo a sus declaraciones, hasta ahora se siente el personaje más importante. Y con esto, ¿qué quiero decir? Lo más importante, creo, en el Perú, que el ser humano, no importa los cargos que pueda ocupar en algún momento, tiene que ser humilde, sencillo y nunca defraudar a su población. Por eso yo felicito desde este espacio lo que viene haciendo, por lo menos los allegados, los que están firmes, los leales en el Congreso de la República, han hecho una revolución de proyectos de ley, y es la bancada que ha propuesto mayores proyectos, ya con resoluciones publicados en el Comercio, y actualmente está en el Diario El Peruano, que actualmente pues ya se está dando muchos temas. Por ejemplo, las universidades ya están con comisión organizadora, y ya depende también del empuje que le puedan poner también sus autoridades. Señores, yo quiero concluir con eso, y espero que un poco hayamos visto pues ese tema de cómo se aleja Pedro Castillo del grupo de Perú Libre, que tenía un programa de gobierno, y él ya inicia su gobierno, empieza a cambiar la ruta, y poco a poco se aleja de Vladimir Cerrón, pero ya con un programa pues totalmente manoseado, y que no era el de la bandera de Perú Libre. Por eso nosotros nos reafirmamos con nuestro pueblo, seguimos luchando por esa nueva constitución, por salud y educación, reforma agraria y la revisión de los contratos ley dentro del enfoque rumbo al socialismo 2026. Gracias. Sí, ya, gracias, Yuri.
Sí, así es. Efectivamente, tenemos que recordar también que Pedro Castillo fue candidato distrital por el partido Perú Posible, candidato a la alcaldía de Anguía, y perdió terriblemente, quedó en último lugar, ¿no? Cuando participó en Perú Libre, pues llegó a ser presidente de la República, gracias al esfuerzo de muchas personas, muchos militantes, ¿no? Ahí incluimos al compañero Yuri Armas, que estuvo también en campaña electoral, mi persona y muchos otros compañeros. Entonces hay una especie de falta de reconocimiento ahí, definitivamente una especie de soberbia, que bueno, pues no es lamentable. Adelante, Elma, para tu comentario, por favor. Primero al hermano Ruberio, por favor. Ok. Bueno, entonces adelante, Ruberio, para tu comentario. Muchas gracias, compatriota Javier. Solamente hay que hacer algunos recuerdos, porque los militantes de Perú Libre hemos trabajado y hemos puesto el hombro para que Pedro Castillo llegue a Palacio de Gobierno. Recordar a nuestros hermanos, espero que no lo hayan olvidado, que en primera vuelta inclusive eran los militantes de Perú Libre los que se han fajado, tanto por Pedro Castillo y por el partido. Obviamente que Perú Libre también tenía militancia del sector magisterial. Habían profesores que eran militantes del partido. Ellos también se fajaron, ¿no?, en campaña en primera vuelta por Pedro Castillo. Y en primera vuelta muchos maestros, muchos docentes, porque yo lo he visto en mi provincia, ni siquiera apoyaban a Perú Libre. Muchos estaban con el partido de Verónica Mendoza. Muchos maestros. Otros inclusive ya estaban con partidos de derecha, ¿no? Inclusive siendo maestros sindicalistas, yo los veía muchos en partidos de la derecha o en partidos de Verónica Mendoza. Pero en segunda vuelta ahí estaban pues todos, ¿no? Inclusive los familiares de Pedro Castillo, porque en primera vuelta no se le vio a familiares de Pedro Castillo, ni a sus sobrinos, ni a sus paisanos chotanos. Inclusive sus propios paisanos chotanos hablaban mal de Pedro Castillo, decían, ¿cómo ese señor va a ser presidente? Será pues presidente de la PAFA, le decían, ¿no? Así hablaban en primera vuelta, pero en segunda vuelta, sobrinos, paisanos, empresarios, caviares, todo el mundo lo empezó a rodear. Porque obviamente por cálculos políticos y oportunismo, decían pues, hasta Firulay seguramente en una segunda vuelta le va a ganar a Keiko. Entonces, vayamos todos con Pedro Castillo y sacaremos provecho de eso, ¿no? Provecho político, provecho económico. Y se fue a Zarratea. Ni siquiera aceptó, ¿no?, la invitación del líder, que es Vladimir Cerrón, ¿no?, cuando le ofreció el local del partido para que desde ahí pueda atender a la gente, ¿no?, a la militancia, a los simpatizantes. Se fue a Zarratea simplemente, ¿no? Y desde ahí hemos visto, pues, que Pedro Castillo se alejó, no de Perú Libre, se alejó del programa de gobierno. Qué bien hubiera sido, aunque sea que nos mande al diablo al partido, aunque sea que mande al diablo al doctor Vladimir Cerrón, que mande al diablo a la militancia, pero que se hubiera mantenido con el programa y las promesas de campaña. Pero no, el señor se alejó del programa. Y hace poco, ustedes, hermanos, pueden revisar las redes sociales, que el hijo de la aprista, Jorge del Castillo, el señor Miguel del Castillo, hace poco ha dado una entrevista aclarando esta situación. Incluso aclarando de por qué no se le dio ni un sol a este señor Miguel del Castillo, justamente porque Vladimir Cerrón dijo, no se le da ni un sol a ese señor. ¿Y por qué querían darle dinero a este señor Miguel del Castillo? Porque ya estaba en conversaciones con Pedro Castillo, y Pedro Castillo ordenó que el partido
desembolsar un monto de dinero en favor de este señor Miguel del Castillo, ¿no? Ya a partir de ahí, pues, uno ya empieza a darse cuenta de que Pedro Castillo estaba alejándose del gobierno. Y ahora que ha pasado el tiempo y estamos viendo la situación de Pedro Castillo, y hemos visto de cerca, compatriotas, de que Pedro Castillo prácticamente ha sido manejado, manipulado desde el comienzo de su gobierno hasta el día de hoy. Ojo, hasta el día de hoy sigue siendo manejado por los topos, por los traidores. Por ejemplo, ahorita Pedro Castillo está aislado totalmente, no tiene acceso a internet, pero sin embargo vemos en su nombre, en las redes sociales, siguen publicando, ¿no? Siguen publicando comunicados, llamados en nombre de Pedro Castillo. Y quien está sacando provecho de esto es el señor Aníbal Torres. Aníbal Torres y compañía. Inclusive, compatriotas, recuerden que hay un programa de nuestra hermana Yasmín, Clamor Popular, hay un programa que emitió también Belmont, Ricardo Belmont, y también salió el doctor Ramírez Erazo denunciando que Pedro Castillo se estaba alejando del gobierno, digo del programa, disculpen. Pero lamentablemente, pues como Kuntur, Pavel y otros narradores de redes sociales defendían a capa y espada, ¿no?, a Pedro Castillo, incluso insultaban a la compatriota Yasmín de Clamor Popular, a Belmont también le respondían de mala forma, cuando ellos denunciaban que Pedro Castillo estaba abandonando el programa de gobierno, promesas electorales. Y ahora vemos el señor Kuntur, ¿no?, denunciando la traición de Aníbal Torres. Recién se dieron cuenta que Aníbal Torres era el traidor, el topo ahí, el que manejaba todo. Le utilizaron al señor Kuntur para formar ese partido APU, ¿no? Y ahora lo botaron a patadas. Y ahora Aníbal Torres sigue formando ese partido APU, sigue con esa pretensión de ser gobierno, pero utilizando el bolsón electoral o utilizando de alguna forma el sentimentalismo de nuestros compatriotas a favor de Pedro Castillo. Eso están haciendo ahorita Aníbal Torres y compañía. Otro, compañeros, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones se demoró tanto tiempo en dar el resultado y darle como ganador a Pedro Castillo? Si uno recuerda todos los hechos ocurridos desde primera vuelta, segunda vuelta, hasta que el Jurado Nacional de Elecciones reconoció como presidente de la República a Pedro Castillo Terrones, y ese tiempo prolongado, nos vamos a dar cuenta que ese tiempo prolongado sirvió primeramente para lavarle la cabeza a Pedro Castillo, y una vez garantizado que su cerebro ha estado lavado y ha sido manipulado y estaba garantizado que Pedro Castillo iba a abandonar el programa, iba a abandonar al partido, recién le dieron la resolución declarándolo como ganador. O sea, se han dado el tiempo para hacer esa jugada política en contra del partido, en contra del programa y en contra del pueblo. Una vez que han tenido garantizado eso, recién le han dado la resolución. Cuando uno se da cuenta en política, compatriotas, que esas cosas no han sido casuales, pues que haya durado tanto tiempo para que a Pedro Castillo le declaren ganador. Ese tiempo justamente ha servido también para eso, compatriotas, porque la derecha, tanto la derecha rancia o la derecha caviar,
o los falsos izquierdistas nunca van a entregar pues el gobierno a alguien que en verdad va a querer cambiar este país. Entonces lo que hicieron es eso, ¿no? Primero garantizar que Pedro Castillo se pase al otro bando y recién le dieron, ¿no? Pero en ese entretelón han participado pues muchos caviares al rodearlo a Pedro Castillo, ¿no? Y para finalizar, compatriotas, la gente dirá, nuestros amigos dirán, ya, pero ese monstruo que crearon han sido ustedes, ¿no? Y así en las redes sociales, ¿no? Ustedes lo crearon, ustedes lo pusieron, entonces los culpables son ustedes, nos dirán. No, pues, compatriotas, ese razonamiento es básico. En política, los razonamientos son más complejos. En primer lugar, no fue el partido que complotó para decir hay que dejarlo abandonado a Pedro Castillo y él solito que se vaya. No fue eso lo que dijo el partido. Más bien fue Pedro Castillo quien se alejó del partido para entregarse en cuerpo y alma a los caviares, a los topos. Se entregó a Aníbal Torres y hasta el día de hoy sigue manejando su discurso ese señor Aníbal Torres. Caso similar ocurrió y está ocurriendo en Bolivia, compatriotas. Miren, a Evo Morales ya no lo querían ver, los enemigos lo han inhabilitado y lo han infiltrado en el partido y le han dicho que hay que renovar las caras, que uno nomás no puede ser, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ya entendiendo ese asunto, Evo Morales tuvo que promocionar al actual gobierno de Bolivia, a Arce. Tuvo que promocionar a otros políticos como es Andrónico, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué terminó Arce? ¿En qué terminó Andrónico en Bolivia? También traicionaron el programa del partido de Evo Morales, igual el señor Andrónico. Pero el pueblo de Bolivia, ¿acaso dice el traidor y el malo políticamente es Evo Morales? No, el pueblo de Bolivia reconoce quién es el traidor. Y dicen que el traidor es Arce y no es Evo Morales. Que el traidor es Andrónico y no es Evo Morales. Que una batalla, que una contienda política lleves de aliado, de amigo a alguien y que ese alguien te dé una puñalada por la espalda, ya escapa a la voluntad de los líderes del partido. Porque esa es una decisión propia, interna, inclusive de repente que se haya acercado a nosotros a alguien, haya sido fingida, premeditada, para luego traicionar. Entonces, por eso en política decimos, pues caras vemos, corazones no sabemos. ¿Y cómo sabemos de los corazones de la gente? En la práctica. Y en la práctica, cuando asumen el gobierno o algún mandato, ahí es donde realmente se conoce a las personas. Si realmente es nuestro amigo, está de nuestro lado, o era un traidor fingido, o era un oportunista más. No hay otro modo de conocer a las personas, compatriotas, porque palabras vienen, palabras se van. Discursos por aquí, discursos por allá, es fácil emitirlos. Como ahora en su partido Aníbal Torres emite, ¿no? Que va a cambiar la constitución, ahora sí habla de cambio de constitución, ahora que ya estamos entrando en campaña electoral. Eso está hablando Aníbal Torres, hasta en las redes sociales, revisen las redes sociales de su partido APU. Pero cuando estaba de ministro y se le dijo, incluso hay un periodista que le preguntó, ¿y por qué no restituimos la Constitución del 79 si la Constitución del 79 en uno de sus artículos permite, ¿no?, que esta Constitución del 79 se pueda restituir? Y él dijo, no, eso sería un golpe de Estado. Y más adelante, cuando se le preguntó, ¿y por qué no se está promoviendo el cambio de Constitución? Igual lo dijo, no, el presidente Castillo no está promoviendo el cambio de Constitución. Pero ahora en campaña electoral, hace pocos días, ahora sí hablan de cambio de Constitución.
Son discursos, pero en la práctica, en los hechos, cuando asumió un mandato como era primer ministro, ¿qué hizo Aníbal Torres? No hizo nada para cambiar la Constitución. Y él decía, no, que el presidente es de todos. El presidente es de los perulibristas, el presidente es de los caviares, el presidente también es de los fujimoristas. Y los fujimoristas no quieren que se cambie la Constitución. Por lo tanto, el presidente tiene que respetar, ¿no? Ese era el discurso de Aníbal Torres. Entonces, compatriotas, nos damos cuenta, pues, de que en nuestro país prácticamente más tenemos opiniones emocionales, opiniones sentimentales y no opiniones de carácter político como sí lo tienen en Bolivia. Y en Bolivia ellos han detectado que el traidor es Arce y nadie le dice, oye, Evo Morales, por tu culpa Arce nos ha traicionado, por tu culpa Andrónico nos ha traicionado. Nadie le dice eso a Evo Morales. El pueblo sigue con Evo Morales construyendo un nuevo partido inclusive al margen, ¿no?, del partido que le dejó al señor Arce Catacora. El pueblo sigue firme en la batalla, ¿no? Porque en la práctica ellos identifican quién es el verdadero amigo y quién es el que traiciona, ¿no?, los principios y el programa. Entonces, compatriotas, nosotros creemos que muchos amigos, hermanos, seguidores de Pedro Castillo están siendo manipulados, manejados por este señor Aníbal Torres, quien quiere sacar todo el provecho del sentimentalismo y de la cuestión emocional que muchos peruanos podríamos tener con la situación en la que está Pedro Castillo. Y no nos dejemos engañar, compatriotas, no nos dejemos engañar, no nos dejemos ya manipular por este señor Aníbal Torres. Eso sería mi opinión de primera instancia, compatriota. Sí, muchas gracias, Ruberio. Sí, además, efectivamente, ¿no? Además de personajes como Aníbal Torres, que fueron los que instrumentalizaron el golpe que al final llevó a prisión a Pedro Castillo y que a los pocos meses Aníbal Torres ya estaba haciendo un llamado a nuevas elecciones y ahí por ahí gritaban Aníbal presidente, ¿no? Ahora, luego de que también se aprovechó pues de este señor Kuntur, ¿no? Lo votaron a Kuntur, que tanto defendía a capa y espada a Aníbal Torres, ahora sí denuncia que Aníbal Torres fue quien dio el golpe. Y ahora incluso Pedro Castillo no se ha desligado de los caviares porque está junto con Antauro Humala organizando una alianza electoral. Ideológicamente no tienen nada en común, sin embargo están haciendo una alianza electoral. Aníbal Torres, perdón, Antauro Humala, Pedro Castillo y Roberto Sánchez, ¿no?, de Juntos por el Perú. Eso demuestra que hasta ahora Pedro Castillo continúa en alianza pues con los caviares, quienes fueron los que estuvieron detrás de este golpe de Estado. Entonces, a continuación vamos a escuchar a nuestra compatriota Elma Hilario. Adelante, Elma, para tu comentario. Bien, muchas gracias, hermanos y hermanas. Yo agradecida por participar en el programa como, digamos, como analista, podríamos decir. Bien, comparto lo que han dicho nuestros hermanos, Ruberio y el hermano Yuri, así como el hermano Javier. En ese sentido, hay puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta para que nuestra población, nuestros hermanos, puedan tomar un camino correcto. Respecto a lo que se menciona del señor Pedro Castillo Terrones, él prácticamente todo lo que había hecho, se había reunido previamente con Hijo del Castillo y con todo el resto, lo ha plasmado en un decreto supremo.
Cuando uno estaba haciendo la campaña, cuando va, un programa de gobierno contiene escrito en una hoja, ¿no? Serán 5 o 6 hojas, no lo sé, pero se escribe lo que se tiene que hacer, los puntos y cómo se tiene que hacer. Eso se llama el proyecto de gobierno o el programa de gobierno que había planteado Perú Libre. Entonces, esta hoja que se había planteado, este documento que se había escrito en la base de Perú Libre a la cabeza del doctor Vladimir, cuando se gana el gobierno, esto se tenía que transformar en un decreto supremo para gobernar. Así es como se va trabajando, se va a hacer, todos los gobiernos que hacen, eso es lo que hacen. Cuando van en la campaña, llevan y dicen, a ver, ¿qué vas a hacer si me lo puedes agregar eso, hermano? ¿Qué vas a hacer en agua, en luz, en energía, sueldos? Entonces nosotros escribimos en un documento y dice, esto voy a hacer. Ah, correcto. Cuando llegas a la presidencia, todo esto lo tienes que plasmar en un proyecto de gobierno que acabo de compartir esto en programa, un decreto supremo. Y, por ejemplo, no sé si Javier lo tienes ahí o tú vas a compartir el decreto supremo 164. Ahorita lo subo. Compártelo. Entonces, el decreto supremo que elabora para trabajar del año 2021 al 2026 por orden de Castillo, con la premiera a la cabeza, con toda la gente que le rodeaba, los caviares. Entonces, en ese decreto se plasma, y acá dice, por ejemplo, ¿no? aprueban la política general de gobierno para el periodo 2021-2026. ¿Cómo va a ser el ámbito de aplicación? También, ejes de la política general de gobierno, y así sucesivamente. Lo voy a poner en un audiolibro, en un audiotexto lo voy a poner para que nuestros hermanos lo escuchen. He compartido, hermano, no puedes compartirlo el decreto supremo. Ya, yo ahorita te lo paso, ahorita lo paso. Porque yo lo había compartido. Entonces, respecto a lo que muchos está hablando, acá ustedes pueden observar, estimados hermanos, este es el famoso decreto supremo 164. En vez de plasmar el programa de gobierno que es de Perú Libre, en donde decía recuperar el gas de camisea para uso exclusivo interno del Perú, no está en esto. Lo que decía cobrar las deudas que no pagan las empresas nacionales y transnacionales, que estaba escrito, no paga, recuperar ciertos recursos estratégicos para nuestra nación, no está. Ahí tenía que estar en ese decreto y no está. En conclusión, simplemente el señor Castillo, cuando asume la presidencia, ya rodeado por los caviares, por esta gente, él simplemente deja de lado el programa de gobierno e inicia su programa prácticamente de derecha. Por eso es que toma pues a todos la gente que le va a apoyar como ministros son de la derecha, son caviares. Los caviares no tienen patria, ¿no? Ellos no son ni siendo, digamos, peruanos o no tienen una nacionalidad. Yo les llamo apátridas, por ejemplo, ¿no? Se hacen creer, digamos, tecnócratas que manejan, digamos, la parte ambiental, el sector minero, industrial, pero no. En la vida real son personas que parasitan al Estado peruano, sirven a las transnacionales, a las grandes empresas. Entonces, de esa gente se rodeó Castillo. Pero ahora hay otra cosa importante, pero ¿qué podíamos esperar del señor Castillo también más allá? Porque él no tenía una ideología de clase, una ideología, o digamos, una forma, su pensamiento básico, digamos, como se menciona acá. Básico es gente ¿qué podemos esperar de un profesor pues, que dictaba clase en la primaria, ¿no? Entonces, su educación era básica. Por eso es que él necesita una persona que le guíe, que le apoye, que le diga, esto haz, esto no haz. ¿Y quién era ese? Rasputín, detrás de Castillo, era Aníbal Torres Vázquez. Él casualmente ha sido, digamos, el artífice de todos los proyectos de ley que estuvo a su mando. Sabe Dios cuántos proyectos de ley de urgencia han sacado. Los decretos de urgencia que sacaban muchas veces no son supervisados por el Congreso de la República, y sabe Dios cuánto dinero haya desviado. Eso lo menciona el doctor Guillermo Olivera Díaz. Sabe Dios cuánto ha desfalcado al Estado peruano, porque él sabe elaborar decretos supremos, leyes, y simplemente elaboraba y ponía, ya, Castillo, firma acá. Y el señor Castillo firmaba, Dios mío, qué cosas más adelante nos iremos enterando, sabe Dios si nos ha vendido por completo a todos los peruanos, ¿no? Entonces,
En realidad el que gobernaba por detrás era el fujimorista Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Esa es la realidad. Pero previamente se le había advertido al Castillo, el hermano Gonza le ha dicho, Aníbal Torres ha sido un fujimorista, ha hecho esto en la época de los 90, ha sido parte del fujimorismo en la intervención de San Marcos, se le ha avisado, pero a él no le ha importado a Castillo. ¿Por qué? Porque su pensamiento no estaba, pues, digamos, en cumplir en la campaña electoral lo que había prometido, sino estaría, pues, tal vez, como dice, en llenar sus arcas posiblemente el señor Castillo, porque esto, ¿por qué lo digo, estimados hermanos? Porque hay un analista, los sicarios económicos, cuando acá Europa o Estados Unidos mismo inicia, digamos, ellos viven de nuestros recursos naturales aquí, no es que acá tengan oro, plata, cobre o ciertos recursos, no tienen, traen de América del Sur, del África, para que ellos vivan bien. Entonces, sicario económico son gente que han estudiado economía, que van con traje y corbata, esperando que algún gobierno nuevo asuma la presidencia, y van, le dicen, ¿no? Señor presidente, venimos nosotros a ofrecerle esta cantidad de dinero, maletones de dinero, y le pedimos que acepte esto para que no le pase nada y estemos bien todos, ¿no? Entonces, si acepta este dinero, no le pasa nada, gobierna todo, ¿no? Entonces, pero si no acepta, ¿qué ocurre? Simplemente lo asesinan, como han hecho con Jaime Roldós de Ecuador, como ha hecho con Allende de Chile, entre otros. Entonces, en el Castillo no ha sido igual, porque ya estamos en la época de 2021, ya no, sería muy descarado ya que hagan esto los sicarios económicos. Entonces, ellos lo que han hecho simplemente han utilizado a la gente interna de Perú mismo, a los caviares, aunque algunos de la derecha, para que puedan hacer caer, entre comillas, el gobierno le den a la derecha mismo para que hagan y deshagan con el Estado peruano, porque en el 2023 se cumplía 30 años de los lotes petroleros, de las plantas de procesamiento de gas, se cumplían varias plantas, ¿cómo se llama? Plantas de plataformas de minería, se cumplían 30 años de haber privatizado y se tenía que renegociar o volvía al Estado peruano. Entonces, ellos buscaron la mejor forma para que puedan, para que puedan otra vez darle a las transnacionales estos lotes petroleros, entre otras empresas nacionales. Entonces, simularon ese golpe autogolpe de Castillo. O sea, en realidad es lo que ha hecho. Castillo ha dado en bandeja de plata el poder que tenía el pueblo a los caviares a la derecha. Ahora, entre ellos se pelean la mafia de la derecha, mafia de los caviares, pero son lo mismo en la vida real. No es que sean ni izquierda falsa, sino son la derecha disfrazado de palabra del pueblo, como lo ha dicho ya varias veces, ¿no? Entonces, para mí que Castillo sí sucumbió posiblemente en estos, entonces no se puede esperar nada. Pues alguna vez algunos me han dicho, tiene cara de tonto, pero es más vivo que tú y yo juntas, decía, ¿no? Pero bueno, es más, este juicio que están haciendo, para finalizar, este juicio que le están haciendo, para mí personalmente es una burla al Estado, a nosotros, a los peruanos. ¿Por qué? Porque al señor Castillo, a la vez y Chávez, Bobbio, entre otros, deberían procesarlo, no por lo que le están procesando ahorita, que es ¿cómo se llama el proceso que le están procesando por, hermano? Por rebelión creo que era. Ya, rebelión. No debe ser procesado por rebelión, porque para que tú seas procesado por rebelión tienes que alzarte en armas y toda la cosa. Lo que debe ser procesado el señor Castillo, Bobbio, Betsy Chávez, entre otros, es por conspiración, porque en conspiración calza tal cual. Para conspiración necesitas más de 2 personas para ser responsable, y ahí hay más de 4, más de 5, más de 10 personas que han estado en ese momento cuando Castillo leía ese mensaje. Entonces, por lo tanto, estimados hermanos, si lo condenan después al rato, personalmente no creo que lo condenen, porque yo veo un juicio totalmente inaceptable. ¿Por qué? Porque ¿cómo le van a permitir darle sus arengas políticas, llamarle al doctor cadáver político, cada vez que quiera tomar la palabra, insultar a la doctora, a la que está dirigiendo la mesa? Eso, ¿cómo va a ser, estimados hermanos, eso no parece un teatro lo que hacen, ¿no? Entonces,
Lo que sí tendrían que hacer para que caigan todos los responsables incluso todos ellos son responsables del asesinato de nuestros hermanos durante esta coyuntura en el año 2021-2022, cuando ha sido asesinado más de 70 hermanos del sur. Entonces, ellos sí son responsables, pero en conspiración, no en rebelión. Eso sería, estimados hermanos, mi alcance. Y bueno, cualquier cosa, ojalá que pues sigamos adelante unidos, ¿no? Bueno, no lo sé. Gracias, hermano. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Selma. Sí, efectivamente, miren, lo que estoy mostrando en estos momentos es el decreto supremo número 164-2021, emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros. Aquí está a la cabeza la firma de Pedro Castillo Terrones. Voy a agrandarlo un poco más para ver quiénes firman el documento. Aquí está Pedro Castillo Terrones y, bueno, todos sus ministros. Aquí está la Premier Mirta Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Y, bueno, están todos aquí los ministros caviares. En ese entonces, Pedro Castillo tenía 13 ministros de la derecha caviar. Está Gisela Ortiz, Walter Ayala, Víctor Raúl Maita, Francesco, quien perdió también las elecciones y ahora lo pusieron como ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Bueno, la traidora de Dina Boluarte, Pedro Frank, que ni quiere decir, uno de los más caviares, que se mantuvo durante todo el gobierno de Pedro Castillo, muy querido, muy aclamado, muy apreciado por los medios de comunicación de la derecha, Pedro Franque. Bueno, y ahí están todos los ministros, Carlos Alfonso Gallardo, etcétera, etcétera, y por supuesto Aníbal Torres, Anaí Durán, José Roger Sánchez, Oscar Maurtua, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, Hernando Ceballos Flores, ministro de Salud, Betsy Chávez, Juan Francisco Villegas y Heiner Alvarado López, ¿no? Todos ellos ministros, ellos fueron los que firmaron y aprobaron este decreto supremo, el decreto supremo que es el plan de gobierno, dice aquí, decreto supremo que aprueba la política general del gobierno para el periodo 2021-2026. Este es el plan de gobierno de Pedro Castillo. Decreto supremo número 164-2021 PCM. Ya este decreto supremo fue firmado cuando Mirta Vázquez, pues, se le nombró como presidenta del Consejo de Ministros en reemplazo de Guido Bellido. Recuerden que en ese entonces Guido Bellido se iba a reunir con el consorcio Camisea para renegociar el contrato ley del gas. Ese mismo día de la reunión, ese mismo día que se iba, al mediodía ya lo estaba sacando Pedro Castillo, la reunión era a las 3 de la tarde y al mediodía Pedro Castillo sacó a Guido Bellido y lo reemplazó por Mirta Vázquez y ahí entraron los caviares en mancha, como decimos, pues 13 ministros caviares sacaron a los ministros de Perú Libre. Ahí fue que sacaron al ministro de Energía y Minas, ¿ya? Iván Merino. Gracias a él, las transnacionales extranjeras pagaron sus deudas millonarias a la SUNAT. Cuando alguien le atribuye ese éxito, ese trabajo a Pedro Castillo, no fue Pedro Castillo, fue trabajo del ministro de Energía y Minas, quien duró solamente un mes en el gobierno. Pedro Castillo lo sacó, no lo mantuvo en el gobierno, lo sacó porque pues precisamente contradecía los intereses de las grandes transnacionales mineras. Y bueno, y ese fue el gobierno de Pedro Castillo. Lamentablemente, Pedro Castillo no asumió el gran papel histórico que le dio el pueblo para cambiar este modelo de opresión, este modelo neoliberal que tanto daño ha hecho a nuestro país y que continúa todavía vigente y que ha sido sostenido a través de la historia, no solamente por los diversos gobiernos de derecha neoliberal, no solamente por gobiernos traidores como el de Ollanta Humala, sino también ha sido sostenido a través de sangre y fuego, a través del derramamiento de la sangre de nuestro pueblo, y como se ha hecho últimamente a través de este gobierno usurpador de Dina Boluarte, quien tiene pues a sus espaldas más de 70 hermanos asesinados por esta cruel represión para seguir sosteniendo este modelo neoliberal. Sin embargo, pues Perú Libre continúa firme
desde el espacio de poder que tiene en la mesa directiva y en el Congreso, haciendo una serie de cambios en favor del pueblo. Quiero pasarles un último video, ya para terminar, y bueno, para sus comentarios finales, estimados compañeros. Vamos a pasar un último video. Este video fue emitido en enero del 2024. Voy a compartirles, a ver, este video, a ver, un ratito. Este video fue transmitido en enero del 2024, que también habla acerca un cuestionamiento al gobierno de Pedro Castillo. Y aquí habla el doctor Vladimir Cerrón al respecto. En el local, porque este es el local que tiene el partido, que lo habíamos comprado con mucho esfuerzo. Y cuando pasó la primera vuelta y ganó, ahí recién se aparecieron los sobrinos, se aparecieron los familiares, se apareció el sindicato, se aparecieron los amigos y le brindaron una casa en Zarratea. Y se fue, dejando atrás todo el esfuerzo del partido. Y ahí el partido es que pierde contacto directo con él. Tercer punto. Cuando estamos en plena segunda vuelta, Castillo mandó a comprar 2 kits para inscribir 2 partidos políticos. El Partido Magisterial Popular y el PCT, que lleva sus iniciales de Pedro Castillo Terrones, que es el Partido de Trabajadores del Perú, algo de eso que le llaman, nosotros le decíamos peseteros, por las iniciales PCT. Estando en el gobierno, él le dijo a sus profesores, vámonos a hacer una bancada nosotros mismos. Y con eso se desintegró la bancada de 37 miembros, que era la primera minoría con mayor parlamentario. Y ese espacio privilegiado le dio al fujimorismo. Y el fujimorismo tuvo toda la fuerza para elegir su mesa directiva y vacarlo. Pero no solamente se llevó a sus maestros, sino comenzó a hablar congresista por congresista de Perú Libre, ofreciéndole ministerios con tal de que renuncien a Perú Libre. Ahí está Kelly Portalatino, ahí está Américo Gonza, que lo pueden decir. Es más, ya lo han dicho en la prensa. Tercero, ya voy por la quinta, creo. Se fue con los caviares. Eligió un gabinete caviar, por eso que el partido vota en contra de Mirta Vázquez y lo debate en una asamblea nacional. En última instancia, yo me pregunto, ¿cuál es la política de izquierda que ha aplicado Castillo? ¿Decir América para los americanos cuando volvió de su reunión con John Biden? Castillo, Eulogio, siempre aplicó un gobierno neoliberal. Se hizo el loco con el tema de la Asamblea Constituyente. Él dijo, no, hoy hemos mandado y lo ha rechazado la comisión y ahí queda mi trabajo. Ese es mi intento y ahí cumplo mi palabra. Cuando tuvo que haber tomado el liderazgo. Nunca lo hizo. Estas revelaciones han enfurecido sobre todo a la pseudo prensa alternativa, secuaces de la derecha caviar, y también ha molestado a los manipuladores de Pedro Castillo. Pero la verdad siempre sale a la luz. Es más, Pedro Castillo no solamente quiso darle un pago oneroso a Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo, un aprista de la derecha más rancia, sino que peor aún, cuando Pedro Castillo ya había pasado la segunda vuelta y tan solo a una semana del debate presidencial en Chota, Castillo coordinó con una facción de la derecha aprista y caviar la redacción del Plan Bicentenario o el Plan 200. Este plan neoliberal pretendía reemplazar el plan de gobierno de Perú Libre y descartar así todos los cambios a favor del pueblo. El supuesto gobierno del pueblo solamente existió en el discurso. Un discurso de izquierda, pero con un gobierno de derecha. El típico engaño practicado por los caviares, quienes hablan como izquierda, pero trabajan para la derecha. El presidente Pedro Castillo dividió a la única bancada congresal que podía protegerlo. Dividió a la bancada de Perú Libre ofreciéndole al bloque magisterial fundar su propio partido. Y a la vez intentó sobornar a los congresistas de Perú Libre ofreciéndole ministerios para que renunciaran a su partido. Y con esta división se fortaleció la bancada fujimorista. Mientras tanto, la prensa oligopólica y la prensa caviar se unieron para seguir convenciendo al pueblo de que era indispensable separar a Perú Libre de Pedro Castillo.
Lo que no vamos a tolerar, lo que no podemos permitir es que el señor Cerrón crea que él ha ganado las elecciones y crea que sus dogmatismos estalinistas son los que deben prevalecer en el programa de gobierno, porque eso conduce a algo bien sencillo, la anarquía y el golpe de Estado. Dos capitanes, no, hay uno solo. Y se llama Pedro Castillo. Ahora, si el señor Pedro Castillo no tiene el carácter para enfrentarse a usted, señor Cerrón, bueno, ya sabe lo que va a pasar. Me imagino que no querrá que eso pase. Entonces no venga el señor Vladimir Cerrón a decirnos que esta elección la ganó él, su ideario, su programa, su propuesta. No, señor, no, señora. Lo que le preocupa es otra cosa, que en el Perú se instaure un gobierno como el que el señor Cerrón pretende. Eso es lo que la gente no quiere. Ya llegó la hora de que el profesor Pedro Castillo trace una raya en el piso. Decir quién es quién, definir claramente quién manda. Al señor Cerrón lo he conocido últimamente. Además, ustedes saben, él está sentenciado. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es el que tiene que ejercer el poder. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no la van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. No te metas, Vladimir. Esta lucha no es de Cerrón. Pedro Castillo es el legítimo presidente del Perú, elegido por voto popular. Su detención es totalmente ilegal. Por supuesto, en eso estamos de acuerdo. Pero también se debe tener en claro que Perú Libre nunca abandonó a Pedro Castillo como dicen, sino que fue Pedro Castillo quien expulsó a Perú Libre de su gobierno. Fue él quien dividió a la bancada de Perú Libre, arrojó al olvido el plan de gobierno de Perú Libre y llenó su gobierno de derechistas y caviares. Y fue Pedro Castillo quien firmó la hoja de ruta neoliberal plasmada en el Decreto Supremo número 164 del 2021 de la PCM, hoja de ruta redactada durante el premierato de Mirta Vázquez. Y con esto, Pedro Castillo mató todas las esperanzas de cambio a favor del pueblo. Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso en forma ilegal para conseguirle a los caviares una mayoría parlamentaria, pero fue traicionado por sus propios aliados, traicionado por Aníbal Torres y Gustavo Bobbio. Pero a pesar de eso, ahora Castillo hace un segundo pacto con los caviares y a través de su vocero Iber Maraví ha anunciado que tan pronto sea restituido en la presidencia, inmediatamente adelantará las elecciones. Es decir, nuevamente Castillo hará lo que los caviares y los Estados Unidos quieren. El presidente me ha dicho que haga el anuncio de que él, liberado, restituido en la presidencia de la República, convocará inmediatamente a nuevas elecciones. Entonces, ese es el importante anuncio que les hago para que entiendan que no hay el afán de parte de nuestro presidente constitucional de quedarse hasta el 28 de julio de 2026. Doctor Maraví, si nosotros como pobladores, como peruanos, elegimos a un presidente en 2026, ¿por qué tendríamos que pedir solo la libertad y la restitución y se tendría que llamar a nuevas elecciones si eso es lo que pide la oligarquía de la derecha y de la ultraderecha? Si eso es lo que piden los grupos de poderes, si eso es lo que pide la intromisión de Estados Unidos, ¿por qué si como peruanos elegimos a un presidente legítimo, constitucional y legal en las urnas, por qué no se respetaría la democracia de nuestro país hasta el 2026? Los cambios profundos que necesita nuestro pueblo aún están pendientes y se deben llevar a cabo con o sin Castillo, con una asamblea constituyente como lo plantea Perú Libre. Y para ello, antes es indispensable conocer la verdad y tomar las decisiones colectivas en función de la realidad, pues en un mundo lleno de mentiras, decir la verdad es un acto revolucionario. Seguimos en la lucha, a poner el alma, hermanos, hasta más allá de la victoria.
Muy bien, esto fue emitido en enero del 2024. En ese entonces se pedía, pues, Iber Maraví pedía que si era restituido Pedro Castillo, iba a convocar inmediatamente elecciones. Y al final, un golpe más iba a dar el mismo resultado que el golpe. Adelante, El Milario, para tus palabras finales, por favor. Bien, bien, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermanos, y nada, siempre es bueno decir la verdad para que nuestros hermanos puedan tomar sus propias decisiones, y lo que has mencionado, en efecto, acá en el canal mismo lo hemos pasado, esos videos están ahí, esos trabajos que para que nuestros hermanos también puedan, pues, darse cuenta de la situación, ¿no? Más allá de todo lo que puede ocurrir, lo que queda es que Perú Libre tiene experiencia en el gobierno municipal, experiencia en gobierno regional, y así también experiencia en haber ganado el gobierno a nivel nacional. Entonces, es un partido que tiene amplia experiencia, tiene profesionales que puedan dar la talla, y con ideología de clase, ¿no? Y conociendo la realidad. Ahora, por ejemplo, estoy viendo en las redes sociales bastante que están subiendo, por ejemplo, están subiendo las frases del libro del Capital de Carlos Marx, y hay muchísimas cosas que uno tiene que aprender. ¿Quiénes son los que han provocado, por ejemplo, la pobreza extrema? Simplemente es el capitalismo o salvaje, como lo llaman, el neoliberalismo. Entonces, eso, ¿quién debe cambiarlo? Nosotros mismos. ¿Pero a la cabeza de qué? A la cabeza de un partido político que tiene ideología de clase, a la cabeza de un político con miras, digamos, al socialismo. No es que tú de un día para el otro vas a instalar, porque la estructura del Estado está bastante podrida, que tendrías que tumbar de nuevo y hacer otra vez un Estado, pero tendrán que los políticos tomar las mejores decisiones para ver cómo se puede salir de este sistema tan opresor, ¿no? Que nos ha quitado todito los derechos a los trabajadores, y pocos tienen la riqueza de nuestra nación en sus manos, y esas pocas son algunas, la mayoría transnacionales, y la burguesía nacional, por ejemplo, participan de esa pequeña migaja que tienen las transnacionales. Y entonces, por lo tanto, se confabulan para que nosotros seamos siempre pobres, y nos hacen creer que en algún momento, teniendo una pequeña empresa, podemos llegar a alcanzar ellos, y eso nunca va a poder suceder, estimados hermanos. El pequeño empresario siempre va a estar abajo, matándose, por ejemplo, para poder salir adelante, y van a morir en el intento a la edad de 50, 60, a lo mucho 60 años están muriendo muchos de nuestros hermanos por no alimentarse bien, por no descansar bien, ¿no? Y uno de esos ejemplos ha sido mi hermano, que se esforzó muchísimo, mi hermano mayor, para tener una casa, ha pagado cientos de miles de soles al banco para pagar el crédito que ha sacado de la casa. Al final se murió a los 60 años, nomás joven, con cáncer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se ha descuidado la alimentación por pagar esa usura de los bancos, ¿no? Y eso nosotros nos debemos dar cuenta, estimados hermanos, como dice el señor Carlos Marx, cuando trabajamos en una empresa, con tan solamente trabajar 4 horas, nosotros ya hemos pagado lo que ellos nos pagan para poder vivir. El resto, las 4 horas o las 6 horas, simplemente es la plusvalía que lo tienen las empresas para enriquecerse cada vez más. ¿Eso quién lo sabe? Por ejemplo, los en el partido político en Perú Libre tienen mucho conocimiento de eso, y hay una esperanza que se pueda llegar de alguna manera a conquistar esos derechos y a sacar al país adelante. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, estimados hermanos, y será hasta la próxima. Tupananchiscama. Muchas gracias, Elma Tupananchiscama. Adelante, compañero Yuri Adams, para tu comentario. Tu micrófono activa, por favor. Es que ahora sí, ¿no? Gracias. Sí, ahora sí. Lo que podría mencionar, en resumen, es lo siguiente. Pedro Castillo traicionó el programa de Perú Libre, y esa traición ha conllevado
a una división completa dentro de lo que ha sido o ha intentado ser su gobierno. Por lo tanto, Pedro Castillo sí traicionó a Perú Libre y de merecimientos no podemos hablar nada para el señor Castillo. Punto 2, como lo ha manifestado, incluso hemos visto el video, cómo fraccionó Pedro Castillo el Congreso de la República. Es decir, la bancada de Perú Libre, y le dio el poder a los caviares y le dio el poder al fujimorismo. Y eso de darle el poder al fujimorismo ha sido, pues, la caída, ¿no?, de Pedro Castillo y sobre todo, pues, la traición al pueblo, a la izquierda popular. Otro de los puntos que también debemos hacer el comentario final en este conversatorio es que Perú Libre sigue con ese programa de gobierno y decir a la población que seguimos en esa lucha por una nueva constitución. Al tener una nueva constitución se mejora lo que es educación, salud, reforma agraria, la revisión de los contratos ley, es decir, se puede articular, pero se necesita un cambio de constitución porque la constitución del 93 de Alberto Fujimori simplemente ya no da para más y es el arma de la derecha que siempre oprime al pueblo. Para nadie es, pues, es un misterio, ¿no?, de que el Perú está en sí gobernado por los Estados Unidos. Tenemos a la presidenta que es un títere de la derecha. Somos conscientes que en el caso de los financiamientos y todo lo demás, ¿quién maneja la banca? Los Miro Quesada. ¿Qué manejan los Miro Quesada en el Perú? Será, pues, también un motivo de debate más adelante. Podemos hablar del grupo El Comercio, de qué forma manipula a la población y muchas cosas más. Y finalmente, Perú Libre va por una nueva constitución, sí, vamos al socialismo sin temores, y nuestro reconocimiento también en este espacio al doctor Vladimir Cerrón Rojas, quien, a pesar de esta persecución política, de este laufar, a pesar de seguir demostrando su inocencia, mira cómo le van arrebatando incluso esa comparecencia simple por un tema ya zanjado, y esto, señores, es persecución política porque el doctor Vladimir Cerrón debería ser ya en este momento un candidato a la presidencia de la República y debería estar haciendo un recorrido por el Perú para dar esa batalla y llevar adelante nueva constitución, salud y educación. Y nuestra solidaridad desde este espacio también con el doctor Vladimir Cerrón. La lucha es dura, pero seguiremos adelante porque aquí está el batallón de trabajo que día a día, tal vez detrás de cámara, tal vez detrás de un micrófono, detrás de la pantalla de la prensa caviar, están trabajando minuto a minuto, día a día, en todos los rincones del Perú. Así que hasta más allá de la victoria, compatriota. Hasta más allá de la victoria, estimado compatriota Yuri. Adelante, Ruberio, para tu comentario. Bueno, ya para despedirnos, solamente hacer una reflexión, compatriotas, en el sentido de que si creen que realmente Vladimir Cerrón es un cadáver político, entonces, ¿para qué gastar tinta en un cadáver político? ¿Para qué gastar energía y fuerzas en un cadáver político? Más al contrario, deberían preocuparse en generar una organización, un partido, lo cual no lo estamos viendo ni siquiera en el propio Pedro Castillo, ¿no? Quien se da el tiempo como si fuera el tema a debate en los juicios que él está afrontando, hablar sobre cadáveres políticos. La reflexión viene por lo siguiente. ¿En qué quedó el bloque magisterial que lo lideraba Pedro Castillo? ¿Qué está haciendo el bloque magisterial en estos momentos en el Congreso? Y estamos viendo, compatriotas, que el bloque magisterial no quedó nada, que en el bloque magisterial eran puros oportunistas. Y estamos viendo inclusive que ahora muchos que pertenecían al grupo magisterial ahora están
en bancadas de la derecha, en bancadas del enemigo, en bancadas de partidos de derecha. ¿Qué es eso, compatriotas? ¿Dónde está su liderazgo de Pedro Castillo? Eso debería construir Pedro Castillo, liderazgo, personalidad, y no estar ocupándose, atacando a alguien que le hizo subir al coche para llevarlo a Palacio de Gobierno. Hubiera sido bueno que Pedro Castillo se hubiera mantenido en el partido, y en el partido hubiéramos dado batalla, y hubiera sido interesante que si la derecha, por correlación de fuerzas, hubieran dominado, hubieran vencido a las intenciones que tuvo el partido con su programa, hubiera sido genial morir en batalla, pero con sus soldados, con su partido. Pero ahora el señor Pedro Castillo está ahí donde está, no por culpa de Perú Libre, es por culpa de sus propias decisiones de haber abandonado al partido y haberse entregado a los caviares y a los topos, como es Aníbal Torres. Es por eso que está ahí, porque no fue el partido quien le indujo, quien le dijo que tome esa ruta, ese camino. Fue decisión del señor Pedro Castillo. Entonces hay que reflexionar mucho, compatriotas, hay que construir organización y hay que seguir avanzando en el aspecto político. En toda batalla siempre va a haber traidores, mañana, pasado mañana, cuando el pueblo tenga también su propio partido, va a ver que los traidores no van a faltar. Y de repente ahí entenderán las cosas que pasaron en Perú Libre. Y la gente dirá, pero ustedes han tenido una alianza en la mesa directiva con el fujimorismo. Compatriotas, una cosa es tener acuerdos tácticos y otra cosa es tener alianzas programáticas o ideológicas. Perú Libre no tuvo alianzas ni programáticas ni ideológicas con el fujimorismo o con otros partidos de derecha. Solamente tuvo acuerdos tácticos para estar sentados en la mesa directiva del Congreso. Porque nosotros pregonamos pues que salvo el poder, todo es ilusión. Si no tienes ese podercito dentro de la mesa directiva, ningún proyecto de ley a favor del pueblo y de muchos sindicatos que ahora sí tienen la puerta abierta en el Congreso y en la mesa directiva, ningún proyecto de ley hubiera salido para beneficiarlos a ellos. Solo hubiéramos estado gritando, insultando en el Congreso o levantando pancartitas en el Congreso. Al final, todo lo que hubiéramos querido hacer por el sector popular, por los sindicatos que tienen muchos derechos que reivindicar, todo lo que hubiéramos querido hacer, si no estaríamos sentados en la mesa directiva, hubiera quedado simplemente en sueños, en ilusiones. Por eso, compatriotas, no olviden esa frase, salvo el poder, todo es ilusión, y también no olviden esta frase, análisis concreto de la realidad concreta. Pero parece que en el Perú, inclusive pseudomarxistas, tienen un análisis concreto, pero no de una realidad concreta, sino de una realidad de los titulares, de los memes, de una realidad que nos venden los caviares a través de las redes sociales. Parece que esa es su realidad, y en función a esa su realidad es que hacen, según ellos, un análisis concreto. Cuando la realidad concreta es otra, compañeros. Muchas gracias, compatriota Javier. Será hasta otra oportunidad. Muy buenos días, compatriotas, a todos los que nos han estado siguiendo el canal. Buen día, Yuri. Muchas gracias, Roberio. Muchas gracias. Sí, así es, efectivamente. Perú Libre no le dio el golpe de Estado a Castillo. O sea, efectivamente, Pedro Castillo no está detenido injustamente por culpa de Perú Libre. No es así. Pedro Castillo está ahí por las malas decisiones, porque sus aliados lo terminaron traicionando y engañando. Aníbal Torres le escribió el discurso a Pedro Castillo y lo llevó ante las fauces pues, de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides,
un día antes del golpe de Estado, hubo una reunión entre su ministro del Interior, Gustavo Bobbio, y la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kena, y se armó todo esto, ¿no? Ahora nosotros nos achacan el hecho de haber votado a favor de la vacancia en esa única ocasión. De los 15 congresistas, solamente 6 votaron a favor de la vacancia. Los otros 9 votaron en contra de la vacancia. Es decir, había una mayoría que se opuso a esa vacancia. Y así hubieran votado todos a favor de la vacancia, no se llegaba a la votación para vacarlo. Su votación fue ilegal, fue irregular. Entonces, Perú Libre le dijo en más de una ocasión a Pedro Castillo que él debía de cerrar el Congreso en forma legal a través de las 2 mociones de confianza. Él no lo hizo, prefirió dar este paso aventurado, zafado de forma ilegal, y ahí están, bueno, pues las consecuencias, las graves consecuencias. Entonces, Perú Libre ahí no es el causante de la situación de Pedro Castillo, todo lo contrario, Perú Libre incluso hizo marchas para oponerse a la vacancia. Ahí están los militantes saliendo en las marchas para oponerse a las propuestas de vacancia que le planteaba la derecha. Incluso un día antes del 7 de diciembre del 2022, Vladimir Cerrón le dijo que Perú Libre votaría en contra de la vacancia, ¿no? Se lo envió en un mensaje de WhatsApp y luego lo publicó en Twitter. Entonces, sin embargo, Pedro Castillo ni siquiera le respondió, ni siquiera le agradeció, porque ya estaba planeando dar este paso que significó su ruina política, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Entonces, Perú Libre actualmente continúa en la lucha, no ha claudicado en sus principios, y si está en la mesa directiva es precisamente para conquistar ese espacio de poder en beneficio de nuestro pueblo, y así lo ha hecho. Perú Libre es este tercer año la bancada con mayor producción parlamentaria, número 1, más de 2.600 proyectos de ley. Y ahí están una serie de proyectos de ley que se han logrado aprobar en beneficio de nuestro pueblo gracias a que Valdemar Cerrón está en la mesa directiva. Gracias a eso, los trabajadores CAS tienen derechos. Antes, precisamente el sistema CAS fue creado para eliminar los derechos laborales y Perú Libre ha conseguido derechos para ellos. Ha conseguido una serie de derechos también para los maestros, el nombramiento progresivo y muchos otros. Ha creado más de 30 universidades en las zonas más alejadas de nuestro país y muchos de ellos ya tienen presupuesto incluso para su construcción. Ese es el trabajo de Perú Libre y que demuestra en los hechos su firme compromiso con el pueblo y su lucha en favor de cambios profundos. Por supuesto, se hubiese querido aprobar muchas cosas como el cambio de la Constitución, como la renegociación de los contratos ley y muchos otros proyectos que están todavía pendientes, pero eso, claro, pues no se ha logrado consenso con ellos ni se logrará consenso con esa facción de la derecha que, por supuesto, no quiere esos cambios, pero se ha logrado consensuar algunos otros que ahí están, ¿no? Ahí están precisamente que demuestran el compromiso de Perú Libre y son leyes ya que están beneficiando al pueblo. Entonces, vamos Javier, a cerrar. Sí, adelante. Javier, básicamente para ponerle el punto final, hacer la invitación a todos nuestros seguidores de las diferentes redes sociales para que puedan seguir difundiendo. Creemos que Perú Libre sigue pues con esa propuesta firme de una nueva constitución, de mejorar salud y educación a través del incremento en el PBI y todos los programas sociales que se han estado dando a conocer, no solamente desde el Congreso de la República, sino también dentro de lo que uno pueda revisar nuestro programa de gobierno. Así que a todos los compatriotas, a nuestros simpatizantes, a todos los que están cerca de Perú Libre, hay que compartir, hay que difundir, y cada uno de nosotros, pues, es una ficha importante para nuevamente conseguir muchas batallas y muchas victorias. Así que un abrazo fuerte a todos nuestros seguidores y gracias por los espacios que se comparten, Javier Llovera.
Estamos de reencuentro en cualquier momento a través de Perú Libre, Fuerza Nacida del Pueblo y las otras redes sociales. Sí, muy bien. Un gran abrazo para todos. Por favor, compartan esa transmisión. Ayúdenos a luchar contra esta gran campaña de difamación que sufre el único partido del pueblo, realmente comprometido con cambios profundos hacia una nueva constitución en beneficio de nuestro pueblo y acabar definitivamente con este modelo neoliberal que tanto daño nos ha hecho. Un gran abrazo para todos. Consultarle, hace algún instante estaba señalando usted de haber estado en la mesa directiva, no hubiese permitido un golpe de Estado para el gobierno de Pedro Castillo. ¿Eso significa que Pedro Castillo para usted es un angelito, no es un delincuente como lo está indicando Fiscalía? Y una segunda pregunta es, ¿ha llamado la atención hace algún instante en su reunión que canten La Flor de Retama y digan la sangre derramada nunca será olvidada? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Hay un odio quizás directo de Perú Libre contra las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional? Y para muchos, usted ya dejó de ser el portero de Palacio, ahora parece que es el portero del Congreso, es la que le estoy preguntando. ¿Verdad? Muy bien, señora ama de llaves, le voy a responder. Mire, nosotros hemos reconocido al presidente Castillo porque ha emanado del voto popular. Es la expresión genuina del pueblo y definitivamente se le ha propinado un golpe de Estado. Un golpe de Estado que obviamente no son como los de antes, sino un golpe de Estado sistemático donde han participado intereses empresariales nacionales y transnacionales, banca financiera nacional e internacional, y a donde se han sumado 3 elementos en su contra. El Ministerio Público acusando sucesivamente de corrupción y de golpe de Estado, los medios de comunicación hegemónicos que dominan este país y además los servicios de inteligencia estatal que han preparado toda esta caída del presidente Castillo. Independientemente que nuestro partido tenga contradicciones o haya tenido contradicciones políticas, ideológicas y programáticas con Castillo, había que respetar el voto popular y a eso se debe la insurgencia del sur. Y si hoy se canta La Flor de la Retama, se cantará toda la vida que hay opresión contra el pueblo. Y mientras haya sangre derramada, oliendo a pólvora y dinamita, este partido está para representar al pueblo en cada momento de sus luchas, en cada momento de su instante. Sí. Ahora, les es sorpresivo. Les es inconcebible, les es insolente que se haya cantado La Flor de la Retama en el recinto que por ahora sigue siendo el centro de la oligarquía peruana, es otra cosa. Pero esta vez el pueblo ha cantado y seguirá cantando.